Hola, gusto de saludarles. Bienvenido a Enfoque Bíblico. Vamos a realizar un breve estudio reformado sobre el libro de Apocalipsis. Un texto que nos enseña mucho, tanto para lo que fue la historia de la iglesia en el primer siglo, como también para nosotros hoy día, y a la vez nos deja correr un poquito la cortina para ver algunas escenas de lo que va a acontecer en un futuro que no sabemos a ciencia cierta qué tan cierto será lo que uno puede pensar o lo que puede deducir de este libro que ha traído a tantas personas en todos estos siglos de lo que ha sido la vida de la iglesia. Les quiero invitar entonces a que me acompañen en este breve estudio reformado sobre el libro de Apocalipsis. Y para ello yo quiero compartir con ustedes estas diapositivas que, por cierto, son bien simples, pero que a la vez nos van a reflejar de una forma gráfica y práctica la enseñanza que vamos a sacar de este interesante libro. ¿Qué es el libro de Apocalipsis? ¿De qué trata el libro de Apocalipsis? Ya que es un libro que tiene tanto misterio, ¿no? Se dice que está en un lenguaje críptico, es decir, está codificado y que hay que utilizar, ciertos ejercicios hermenéuticos como para poder entender lo que el autor nos quiere decir a través de tantas figuras que aparecen allí, como colores, como de piedras, como de números, como de animales, de objetos, etcétera, como vamos a ver. Es un libro tan interesante, tan atractivo y tan misterioso a la vez que realmente cautiva su lectura. Pero en algunos también lleva a pensar que es un libro que está reflejando algo oculto, terrible para los últimos días. Pero eso lo vamos a ir deduciendo a través del estudio que vamos a realizar. Porque para este libro, como veremos más adelante, hay distintas posturas para su interpretación. Entonces, ¿qué es el libro de Apocalipsis? ¿De qué trata el libro de Apocalipsis? Es una pregunta crucial, porque la respuesta que vamos a dar a esa pregunta va a determinar, por cierto, la forma de tratar el libro y cómo se va a interpretar el libro. Vamos a decir primeramente lo que no es el Apocalipsis. El Apocalipsis, como libro, no es una bola de cristal cristiana en la que al leerlo vamos a descubrir el futuro. Al leer vamos a descubrir lo que puede pasar conmigo o con mi país. No es una bola de cristal. Tampoco el libro de Apocalipsis es un relato de eventos catastróficos, como muchas veces hemos leído libros que interpretan a su manera lo que este libro de la Biblia nos dice. Hemos visto tanto libros como también algunos documentales en televisión o en estos canales de cable que quieren dar a conocer en su visión, en su enfoque, que el libro de Apocalipsis presenta eventos catastróficos, tanto para el presente como para el futuro. Pero el libro no es un registro de eventos catastróficos para el futuro. Lo que sí es el libro de Apocalipsis es un libro de revelación. Es decir, Dios da a conocer a través de Juan el apóstol lo que en su tiempo la iglesia estaba viviendo y lo que en su tiempo la iglesia iba a vivir, y en parte también lo que la iglesia a través de todos los tiempos iba a estar viviendo, ¿no? Y experimentando en este mundo. Y por cierto, también lo que Jesús, así también en toda la Biblia lo podemos ver, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, nos va revelando en parte lo que serán aquellos tiempos cuando Cristo vuelva. Es un libro entonces de revelación de lo que Dios a través del apóstol Juan está entregando para su tiempo, para el tiempo inmediato, como también para nuestros días,
y para el futuro, es decir, es un libro que nos habla para todos los tiempos. A eso se refiere cuando ocupamos el término revelación, porque también el término Apocalipsis tiene esa connotación de ser una revelación, de dar a conocer algo que estaba oculto. Y también el Apocalipsis es una extensa carta, porque quien escribe es un apóstol y le escribe a 7 iglesias, y escribe esta carta extensa para estas iglesias, para motivar, para fortalecer a esas iglesias en su tiempo cuando eran perseguidas por el Imperio Romano de ese entonces. Y también es un libro apostólico, como decía, porque el autor de este libro es un apóstol, en este caso el apóstol Juan, que nos deja notar tanto cómo fue su experiencia allí cuando fue exiliado a la isla de Patmos y cómo allí Dios reveló, ¿no?, esto que él ha escrito en lo que nosotros conocemos como el libro del Apocalipsis. Y hay que tener muy presente que este libro, como es tan misterioso en el lenguaje que utiliza, este lenguaje críptico, ¿no?, que hay que decodificar, han existido en la historia algunas escuelas, específicamente 4 escuelas de interpretación para este libro. Y estas escuelas de interpretación son la escuela preterista, la escuela futurista, la escuela historicista y la escuela idealista. En lo que es la escuela preterista, esta escuela enseña que lo que revela el libro del Apocalipsis tiene que ver con aquello que ocurrió al final del Imperio Romano y para el tiempo cuando Juan estaba escribiendo esta carta. En resumen, la escuela futurista, al contrario, enseña que lo que está escrito en el libro del Apocalipsis es una revelación que va a manifestarse durante una crisis final en la historia previo a la venida de Jesucristo. La escuela historicista nos dice que esta revelación es una revelación que se está dando a través de la historia de la iglesia, a través de episodios que se van ocurriendo uno tras otro y que de alguna manera están representados por las 7 iglesias que se describen en este libro. Y la escuela idealista enseña que la revelación de Apocalipsis es un patrón repetitivo en cuanto a ciertos temas que están repitiéndose en la historia, y no solamente temas que tienen que ver con el transcurso de la historia, sino que también con principios, con enseñanzas que se dan para todos los tiempos, no solamente para el tiempo de Juan, no solamente para un tiempo futuro, no solamente en el tiempo que hemos vivido en la historia hasta ahora, sino que para todos los tiempos hay un patrón repetitivo de principios, de enseñanzas pertinentes que se han revelado en este libro. Esas 4 escuelas entonces, la preterista, la futurista y la historicista, son estas escuelas que a uno lo van a identificar para leer e interpretar lo que el libro Apocalipsis nos quiere enseñar. La escuela preterista es la escuela que muchos de nosotros los reformados tomamos en cuenta para interpretar el Apocalipsis, como también la escuela idealista, es decir, los principios, las enseñanzas que prevalecen a través de los tiempos, no solamente para el tiempo de Juan, sino que para nuestros tiempos y para el futuro. Estas 2 escuelas, la preterista y la idealista, son las escuelas, creo yo, que identifican más la postura reformada, tradicional, respecto a la interpretación del libro del Apocalipsis. ¿Cuándo es que encuentra su cumplimiento la imagen descrita por Juan en Apocalipsis capítulo 13 acerca de la bestia? Y esto a modo de ejemplo para ver cómo estas 4 escuelas interpretan de forma distinta esto que Juan revela en el capítulo 13 de Apocalipsis, cuando allí se habla acerca de la bestia
Y dice el texto allí, y el dragón se plantó a la orilla del mar. Entonces vi que del mar subía una bestia, la cual tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En cada cuerno tenía una diadema, y en cada cabeza un nombre blasfemo contra Dios. La bestia parecía un leopardo, pero tenía patas como de oso y fauces como de león. El dragón le confirió a la bestia su poder, su trono y gran autoridad. Una de las cabezas de la bestia parecía haber sufrido una herida mortal, pero esa herida ya había sido sanada. El mundo entero, fascinado, iba tras la bestia y adoraba al dragón porque había dado su autoridad a la bestia. También adoraban a la bestia y decían, ¿quién como la bestia? ¿Quién puede combatirla? A la bestia se le permitió hablar con arrogancia y proferir blasfemias contra Dios, y se le confirió autoridad para actuar durante 42 meses. Abrió la boca para blasfemar contra Dios, para maldecir su nombre y su morada y a los que viven en el cielo. También se le permitió hacer la guerra a los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. A la bestia la adorarán todos los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida, el libro del Cordero que fue sacrificado desde la creación del mundo. Veamos cómo estas 4 escuelas interpretan este pasaje de Apocalipsis. Primero, la escuela preterista nos dice que la bestia, ¿no?, ven en la bestia la persecución de los cristianos del siglo I a manos del emperador romano, en este caso Domiciano. La escuela futurista, ellos ven al futuro anticristo, el hombre de pecado, según lo que dice Pablo en 2 Tesalonicenses 2, del 3 al 12, ¿no? Esta escuela interpreta que ese hombre de pecado tiene que ver con el anticristo y que la bestia que está aquí en Apocalipsis 13 es ese anticristo. La escuela historicista, ellos ven al Papa que persiguió a los reformadores del siglo XVI, ¿no? Porque sitúan las 7 iglesias en los periodos históricos. Por lo tanto, en ese periodo hay una de estas iglesias, como plantea esta escuela, que tiene que ver con que el Papa en ese entonces estaba representando lo que Juan en el Apocalipsis 13 describe como la bestia. Y la escuela idealista, ellos ven que esta visión representa la potencia anticristiana, el movimiento perseguidor anticristiano en sus aspectos y personificaciones sucesivas. Es decir, esta bestia representa el estatus y poder de la persecución que las fuerzas del Hades, que embisten en cualquier momento de la historia y en cualquier lugar, en contra de los cristianos de todos los tiempos. Si ustedes ven entonces, cada una de estas escuelas interpreta de una forma distinta este pasaje de Apocalipsis capítulo 3. Esto a modo de ejemplo para entender cómo uno puede situarse en una de estas escuelas para leer e interpretar el Apocalipsis. Veamos esta división a continuación en esta introducción que estamos haciendo para el libro de Apocalipsis. Y esta división es una división que la comparte William Hendrickson, Louis Berkhof, Morris y Warfield, entre otros, para buscar la temática apropiada y a la vez seguir esa temática para interpretarlo conforme a la visión reformada, como yo he dicho, que le vamos a dar a este estudio. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos que el capítulo 1 al capítulo 3 está el tema de Cristo en medio de los 7 candeleros de oro. Capítulo 4 al 7 está el libro sellado con 7 sellos. El capítulo 8 al 11, las 7 trompetas de juicio. Capítulo 12 al 14, la mujer y el hijo varón perseguidos por el dragón y sus ayudantes, la bestia y la ramera. Capítulo 15 y 16 están las 7 copas llenas de la ira de Dios. Capítulo 17 y 19, la caída de la gran ramera y de las bestias. Y los capítulos 20 al 22, el juicio sobre el dragón, Satanás, y después el cielo nuevo y la tierra nueva,
y lo que significa la Nueva Jerusalén. Y esta división de estos capítulos se hace en dos grandes bloques, ¿no? Primero, del capítulo 1 al capítulo 11 está el conflicto en la tierra. ¿Qué tiene que ver con eso? Aquí encontramos a la iglesia perseguida, la iglesia sale victoriosa y es vengada y protegida. Y el otro bloque, del capítulo 12 al 22, está la temática donde encontramos el significado espiritual más profundo y tiene que ver con Cristo y la iglesia, que es perseguido por el dragón Satanás y sus discípulos. Pero Cristo y la iglesia al final salen victoriosos. Esos dos grandes bloques son los que encierran estos 22 capítulos, ¿no? Donde aquí lo hemos titulado, y que en el fondo narran este tema que tiene que ver con el conflicto que ocurre acá en la tierra entre la iglesia, que es perseguida, ¿no? Por el dragón, el enemigo, Satanás, el diablo, y cómo al final la iglesia es victoriosa. Esa es la gran temática, podríamos decir, que encontramos en el libro de Apocalipsis, pero de esa gran temática hay otros subtemas que es interesante que los vayamos abordando a través de este estudio. Apocalipsis es una revelación, porque Dios va a revelar a Juan algo que estaba oculto, ¿no? Esa es la intención de revelación, revelar algo que estaba oculto, algo que para ese entonces tanto Juan como los cristianos aún no tenían claro para ellos, ¿no? Lo que iba a acontecer, lo que sería en el contexto inmediato, posterior, y lo que también esta revelación nos traería para nosotros hoy día y para todos los tiempos, ¿no? Por eso es la revelación. Cuando leemos el primer versículo que encontramos en el capítulo 1 de este interesante libro, y que también el apóstol Pablo en Romanos capítulo 16, verso 25 nos recuerda: el Dios eterno ocultó su misterio durante largos siglos, pero ahora lo ha revelado por medio de los escritos proféticos según su propio mandato, para que todas las naciones obedezcan a la fe. Es lo que el apóstol Pablo nos revela y nos da a conocer allí en Romanos capítulo 16, verso 25. Aquí en Apocalipsis encontramos estas palabras: dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Son los primeros versos de Apocalipsis capítulo 1. Una vez que se les haya leído a ustedes esta carta, que se lea también en las iglesias de Laodicea, y ustedes lean la carta dirigida a esa iglesia. Es lo que también encontramos tanto en el Apocalipsis, como hemos leído, como también la cita que tuvimos del apóstol Pablo. Yo, Juan, escribo a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. Gracia y paz a ustedes de parte de aquel que es y que era y que ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono. Se identifica Juan, el autor del Apocalipsis, y también describe a quién está dirigida esta carta. En este caso está dirigido a estas 7 iglesias que él claramente va a identificar y que nosotros vamos a estar tratando cada una de ellas posteriormente a esta introducción que estamos haciendo del libro de Apocalipsis. Aquí también encontramos en estos versos primeros del 1 al 5, específicamente al 5, cómo se va revelando este Dios trino, ¿no? Del que es y que era y que ha de venir, el Padre. Habla ahí también del Hijo y habla del Espíritu Santo, que tiene que ver con los 7 espíritus, y que Cristo está allí también manifestado en esta figura tan hermosa como lo describe, ¿no es cierto?, con un aspecto blanco, en su rostro de fuego, con ojos que saltaban, ¿no es cierto?, que brillaban, con una espada, y todo ese lenguaje tan misterioso y tan llamativo que encontramos allí tiene que ver con Jesús, pero también allí se habla del Espíritu Santo a través de los 7 espíritus, y también se revela aquí Dios del que era, ¿no?, del que es
y que era y que ha de venir, el Padre. Entonces la Trinidad está de una u otra manera aquí manifestada en este libro, ya a contar de los primeros versículos, y que Juan, ¿no?, de este Dios Trino va a recibir un mensaje tanto para su tiempo como también para todos los tiempos. Jesucristo, como decíamos allí en el versículo 5, es el testigo fiel. Y la idea de testigo es la palabra en griego mártir, ¿no? Y el mártir era aquel que obviamente iba a morir por causa de, en este caso, del mandamiento que Dios le dio a Jesús. El mártir posteriormente que va a morir por causa de Cristo van a ser tanto los apóstoles como muchos cristianos que por dar testimonio de Jesús van a estar dispuestos a entregar su vida. Son mártires ellos. El primogénito de los muertos es Jesucristo. Se nos dice aquí en este verso. El primero en ganar la victoria sobre la muerte, como Pablo también nos describe allí en 1 Corintios 15, donde habla acerca de la resurrección. El soberano de los reyes de la tierra, como se describe aquí también, es Dios el que manda y el que tiene el control en todo el mundo. Es aquel a quien en este libro de Apocalipsis se va a honrar, a este Dios soberano, aquel que tiene el control de todo lo que sucede. Y en Jesucristo vemos ya cómo Juan está revelando, ¿no?, porque Dios le ha dado esta revelación, estas características. Aquí encontramos también una triple expresión de alabanza, una doxología, una profecía y una proclamación de Dios. Y eso lo podemos ver a contar del verso 5 al verso 8 del capítulo 1 de Apocalipsis. En este pasaje que hemos visto, el 5, ¿no?, que nos describen a Jesús, ahí también vemos al Padre y también vemos al Espíritu Santo, esa doxología para honrar y glorificar a este Dios Trino, y como Él revela a través de Juan una enseñanza muy importante para la iglesia, tanto del tiempo de Juan como también para la iglesia de todos los tiempos. Y en el verso 8 hay algo importante que tiene que ver con Jesús, tiene que ver con el Señor, tiene que ver con este Dios maravilloso. Yo soy el alfa y la omega, dice el Dios, el que es, el que era y el que ha de venir, nos dice el Señor. El alfa y la omega, el primero y el último, ¿no? El alfa, la letra alfa era la primera letra del alfabeto griego, y la omega la última letra del alfabeto griego. Y eso también se puede relacionar con el alfabeto hebreo, a través de esta palabra, emet, que se traduce por firmeza, por fidelidad, por constancia, por verdad. Pero esta palabra hebrea, emet, que se traduce de una manera más constante como verdad, tiene que ver justamente con lo que dice Juan ahí, el alfa y el omega, el primero y el último. Aquí encontramos, por ejemplo, la letra Aleph, que es la primera letra del alfabeto hebreo. Después encontramos la letra Nun, Men, que es la letra intermedia del alfabeto hebreo. Y al final encontramos la Tab, que es la última letra del alfabeto hebreo. Entonces en esta palabra, verdad, primero, ¿no?, y última letra del alfabeto hebreo, tiene relación con lo que dice Juan acerca del Señor. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último en cuanto a la verdad, en cuanto a la causa que origina todo, a aquel que domina y controla todo, en este caso el Señor. En el verso 9 está manifestándose Juan, que estaba en una situación muy complicada. Dice el texto: y yo, Juan, hermano de ustedes y compañero en el sufrimiento, en el reino y en la perseverancia que tenemos en unión con Jesús, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. ¿No? Juan describe la situación en la cual él estaba cuando estaba recibiendo esta revelación de Dios. Estaba desterrado en esta isla, una isla donde no había vegetación, era una isla rocosa, donde lo único que veía era el mar, no había mucho donde cobijarse,
era una cárcel en el fondo. Y desde allí Juan recibe esta revelación que va a escribir a través de este libro que nosotros conocemos como el Apocalipsis. ¿Qué decía esta revelación que Juan recibe en esa isla? Escribe en un libro lo que veas y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea, que son las 7 iglesias que van a estar localizadas en este sector, ¿no?, que hoy día es Turquía, y cada una de estas iglesias va a estar separada la una de la otra de unos 50 kilómetros aproximadamente. Allí tenemos estas iglesias a las cuales escribe Juan, que está totalmente distante de acá, ¿no?, de Jerusalén, que vemos aquí. En cambio, estas iglesias estaban en este sector. Ya no existen, ¿no? En esa localidad actualmente hay ciudades que tomaron otro nombre a través de la historia y otros mantienen algunos nombres que están aquí identificados como Esmirna, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta parte geográfica es donde Juan, en una de estas islas que está aquí, ¿no?, en esa isla de Patmos, ¿no?, iba a escribir para dirigir esta carta a estas 7 iglesias, que será lo que a continuación veremos en el próximo estudio. Y aquí, del verso 12 al 16, una descripción muy bonita que se hace acerca de Jesús, y que también Daniel en el capítulo 10 describe, ¿no? ¿Y qué dice Daniel 10:5? Dice, por ejemplo, de pronto miré a alguien parecido a un hombre, estaba vestido con ropa de lino y tenía puesto un cinturón de oro. Su cuerpo parecía estar lleno de cristal amarillo y su cara tenía el brillo de un relámpago. Sus ojos parecían llamas de fuego, sus brazos y sus pies brillaban como metal pulido, y hablaba tan fuerte que su voz sonaba como el murmullo de mucha gente. Se trataba de el ángel Gabriel, como una teofanía, ¿no?, que Juan va a tomar para relacionarla con lo que era la revelación que estaba recibiendo acerca de Jesucristo. Y allí Juan entonces prorrumpe en esas hermosas palabras para describir a Jesús de esa manera. Y ya en los últimos versos, el 17 al 20, Juan dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las iglesias estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Aquí ya Juan interpreta esta visión que tiene, diciendo que entonces los 7 candeleros son 7 iglesias, y las 7 estrellas son 7 ángeles de las 7 iglesias. Y ya en el capítulo 2 vamos a estar viendo cómo esto se va a ir dilucidando, y vamos a darle esa interpretación que corresponde a nuestro enfoque reformado. Les invito entonces para que nos sigan acompañando en el segundo capítulo, donde veremos el capítulo 2, que tiene que ver con los mensajes o el mensaje a las 7 iglesias.